Buenas tardes, jóvenes. Ahora vamos a seguir con siempre viendo unos problemas de circuito equivalente de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, para este caso, tenemos un generador sincrónico con 6 polos de 480 voltios a 50 Hz. Está conectado en Y y tiene una reactancia sincrónica de 1 ohmio. Su corriente inducido es de 60 amperios a plena carga, con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Este generador tiene pérdidas por fricción y rozamiento con el aire de 1.5 kW y pérdidas en el núcleo por 1.0 kW a 60 Hz a plena carga. Debido a que se desprecia la resistencia del inducido, se supone que las pérdidas I cuadrado R son insignificantes. Entonces, con eso nos están diciendo que no consideremos la resistencia del estator. La corriente de campo está ajustada de tal manera que el voltaje en terminales es igual a 480 voltios en vacío. Ok. Gracias. No. Lo primero que nos preguntan, es cuál es la velocidad de rotación de este generador. De aquí, de la información que tenemos, es que es de 60 Hz y tiene 6 polos. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad mecánica va a ser igual a 120 veces Fe sobre P. Entonces ya con eso ya podemos responder la primera pregunta. Que sería esta. De 120 veces por 50 entre 6 nos da 1000 revoluciones por minuto. Alternativamente dice la velocidad expresada en radianes por segundo. O sea, nos piden también la velocidad expresada en radianes por segundo. Entonces son las 1000 revoluciones por minuto. Un minuto tiene 60 segundos y 2 pi radianes con respecto a 2 pi radianes tiene una revolución. Entonces sería 1000 por 2 pi entre 60. Esa es la razón. Entonces la velocidad mecánica en radianes por segundo es de 104.7 radianes. Entonces, esa sería la parte A. Si se cumplen los siguientes supuestos, ¿cuál es el voltaje en los terminales del generador? Dice, está cargado con una corriente nominal con un factor de potencia de 0.8 en retraso. Entonces, lo que dice es que encontremos cuál es el voltaje en los terminales del generador. La corriente de campo se ajustó de tal manera que el voltaje en terminales en vacío era igual a 480 voltios. Eso significa que por lo que nosotros conocemos del circuito equivalente, o sea, lo tenemos en vacío, no hay corriente. Eso significa que se me trabó. No sé por qué está. Ok.
quiero eso. Yo no sé por qué me está. Ok. Qué fastidio. ¿Para qué instale eso? Ok, entonces está en vacío, ¿verdad? Entonces quiere decir que el voltaje del inducido es igual al voltaje terminal. De 0.8 en atraso. Entonces lo que vamos a hacer es aquí lo tenemos, o sea que usemos el diagrama fasorial, ¿verdad? Nosotros conocemos este valor. Perdón, no conocemos este valor, pero sí sabemos que el voltaje en el inducido es de 277, dice ahí, porque es 480 sobre raíz de 3, porque está conectado en estrella. Aquí dice, está conectado en estrella, yo no sé qué. Entonces, ok. Entonces, tenemos que, ese va a ser el diagrama fasorial porque no tenemos la resistencia del inducido, ¿verdad? Entonces, tenemos la caída de tensión de la reactancia sincrónica, que sería JXS por IA. Pero en realidad, nosotros lo que tenemos, o sea, está a 0.8, factor de potencia 0.8. Eso significa que la corriente está trazada a 36.87 grados. Está retrasada. Ok, entonces yo desconozco esto. Pero aquí, se lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Porque yo no sé esto. ¿Qué me sale? Bueno, el solito se cerró. Entonces, como les decía yo, no conozco esto, ya sé cuánto vale esto. También yo puedo calcular esta parte de acá, porque tengo la reactancia que vale 1.0 y tengo la corriente. Tengo la corriente que vale 60 amperios a menos 36.87 grados. Entonces aquí esto aparece 60 con un ángulo de 53.13 porque la reactancia tiene un ángulo de 90 grados. 90 menos 36.87 le da 53.13. Entonces, cuando vemos esto, se está refiriendo a este pedazo de acá. Si nosotros prolongamos esta parte de acá y esta parte de acá, vamos a tener un triángulo rectángulo. Por cuestiones de geometría, este ángulo de acá es este mismo ángulo que tenemos acá. Y este va a ser un ángulo de 90 grados también. Entonces, al conocer este ángulo de acá, nosotros podemos encontrar este pedacito de acá y podemos encontrar este pedacito de acá. Esto es bien interesante porque después nos va a ayudar a sacar una expresión de la potencia. De hecho, lo podemos hablar ahorita. Aquí tenemos XS por IA por coseno de teta. Ok, entonces aquí la expresión de la potencia es 3 veces el voltaje por la corriente por el coseno de teta. Entonces, lo que nos hace falta ahí es el voltaje
y tenemos que dividir entre XS. Ahí, o sea que si multiplicamos esto por 3 por B entre XS, aquí tendríamos ya una cantidad de potencia. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es que este segmento de acá es proporcional a la potencia, a P igual a 3 veces el voltaje por la corriente por el coseno de teta. Y también esta parte de acá, aunque no lo dice ahí porque no lo ocupamos ahorita, pero no lo dice. Entonces, esta parte de acá es igual a EA por el seno de delta. Entonces, nosotros lo que necesitamos encontrar es este voltaje que tenemos acá. Este ángulo no lo conocemos. Conocemos la magnitud porque no tenemos un dispositivo automático de regulación de voltaje. Entonces, al conectar la carga, pues ya no vamos a tener el mismo voltaje de 480, sino que vamos a tener menos porque es una condición de sobreexcitado, ¿verdad? El reflejo, acuérdense lo que vimos en la última clase, el reflejo de este vector con respecto a la horizontal va a ser mayor que B phi EA coseno de delta, perdón, que es todo esto de aquí hasta acá, va a ser igual, va a ser mayor que el voltaje terminal de fase. Entonces no usamos no podemos usar el seno de delta porque no lo tenemos. Entonces, ok. Un rectángulo donde sabemos que tenemos esta magnitud, o sea, y no vamos a ocupar los ángulos, tenemos esta magnitud que es la hipotenusa, tenemos esta parte de acá que sería XSIA por coseno de teta, ese coseno de teta si sabemos que es 0.8, tenemos la corriente, tenemos la reactancia, entonces sí lo podemos conocer. Y tenemos esta parte de acá, o sea, todo este pedazo de acá es este pedazo más este pedazo. Entonces, esto total, todo esto sería B phi más XS por IA seno de teta. Entonces, lo que hacemos es plantear una ecuación de Pitágoras, ¿va? Tenemos el triángulo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Miren, aquí es EA al cuadrado, porque lo conocemos, más, o sea, es igual a B phi más XSIA seno de teta al cuadrado, más XSIA coseno de teta al cuadrado. Entonces, por lo tanto, el voltaje de fase a carga nominal y con un factor de potencia va a ser igual, o sea, lo que tenemos que hacer es despejar B phi porque es el único que no conocemos. Bueno, entonces lo que hacemos es despejarlo, pues. Lo que hacemos es despejarlo. Aquí está planteado, encontramos los valores de esta parte de acá. Solo tenemos que ponerle 1 por 60 por el seno de teta es 0.6. Y luego aquí 1 por 60 por 0.8 al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que restar este menos este y solo nos queda esto.
y le hallamos le sacamos raíz cuadrada y encontramos el voltaje terminal de fase. Como ven, lo que estábamos esperando era precisamente que una condición sobreexcitada, en el sentido de que el voltaje inducido, el reflejo va a ser mayor que ¿cómo es que llama? Que el voltaje terminal de fase. Y es lo que nos apareció aquí, ¿verdad? Y como el generador está conectado en Y, entonces el voltaje terminal va a ser igual a raíz de 3 Bφ, que va a ser 410, ¿va? Y acuérdense que EA vale 480, ¿verdad? Y aún así 480 por 0.8 sería 480. ¿Dónde está el 0? El 480 por 0.8 da 384, ingeniero. Espérenme. 384. Pero 384 es mayor que 236. ¿Verdad? Y 480 es mayor que 410. Bien. Entonces, eso es de lo que hemos estado hablando. Ahora, ¿qué nos pide ahora? Ahora dice que está cargado con una corriente nominal con un factor de potencia de 1. Entonces volvemos a hacer lo mismo. No está compartiendo, ingeniero. ¿Perdón? No está compartiendo pantalla. No sé qué pasó. Suceden cosas raras con esta. Hoy sí. Pero antes sí, ¿verdad? Antes sí, ¿o no? Sí. Sí, antes sí. Sí, antes sí, ok. No sé, me salí en algún momento. Entonces ahora el siguiente, este diagrama es para una condición con factor de potencia unitaria. O sea, la corriente está en fase con el voltaje terminal. Igual, o sea, sabemos que la corriente de campo fue ajustada para que el voltaje inducido fuera de 480 voltios. Y sin más, sin ton ni son, le conectamos una carga resistiva. Entonces, ese voltaje inducido se va a mantener igual, ¿va? Entonces, queremos saber cuánto vale el voltaje terminal. Aquí no tenemos que hacer ningún arreglo porque nos queda un triángulo rectángulo perfecto, donde conocemos esta parte y desconocemos esto. Entonces, ahí simplemente tenemos que despejar y vemos que el voltaje terminal de fase es de 270.4. Y si se fijan, el voltaje terminal ya por raíz de 3 es de 468.4 y el voltaje del inducido era de 480. Entonces, o sea, midiéndolo el voltaje inducido como que si lo estuviéramos midiendo en los terminales del circuito equivalente, pero estando bajo una condición en que después le ponemos carga. Entonces,
se fijan que la disminución de voltaje es bastante pequeña, tal y como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Siempre hay una disminución, ¿verdad? Siempre hay una disminución en relación al voltaje terminal. Es un poquito más pequeño. Ahora, vamos a hablar, la otra condición es que ahora tenemos un factor de potencia de 0.8 en adelanto. Entonces ya ahorita ya cambia, porque hacemos el diagrama fasorial. Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes. Entonces hacemos el diagrama fasorial, tengo mi corriente en adelanto, proyecto mi corriente para acá y luego de este está a 90 grados, simple y sencillamente porque al multiplicarla por la reactancia tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso están a 90 grados. Entonces, así armamos este triángulo. Y de hecho, eso nos da pie para armar el otro chiquito, que ya no va a estar afuera porque el voltaje inducido, la reflexión del voltaje inducido, como está en condición adelantado, entonces va a ser menor que la del voltaje terminal de fase. Entonces, si este es de 277, yo voy a esperar que este voltaje sea mayor. Pero ahora, como el triángulo externo no es un triángulo rectángulo, pero este sí. Y siempre este segmento vertical va a ser igual a XS por IA por coseno de teta, porque este ángulo es igual a este ángulo y además, a ver, el ángulo de carga, espérenme, aquí me desubiqué un poquito. Este ángulo, sí, ya. Este ángulo es el ángulo de la corriente con respecto al voltaje que está adelantado. Entonces, aquí lo tenemos. Esto lo reflejamos acá. Ok, es que en un momento se me vino la idea del factor de potencia unitario, entonces ahí Pero no, este ángulo es factor de potencia adelantado. Entonces, este segmento que está de aquí a acá vertical va a ser igual a XS por IA por coseno de teta. Pero ese no lo vamos a ocupar, ¿va? Sino que vamos a ocupar este segmento. Este segmento de acá sería XS IA seno de teta. Entonces, ¿qué vamos a ocupar acá? Ok, vamos a ocupar este segmento y este segmento. En realidad, el que no vamos a ocupar es este otro, ¿verdad? Aquí tenemos el triángulo rectángulo que ocupamos. Y lo planteamos así. O sea, 277, la hipotenusa, es igual a XS por IA por el coseno de teta, que es lo que tenemos, ¿verdad? Y el voltaje terminal ahorita nos va a dar hasta acá, pero lo que ocupamos es hasta acá. Entonces, este segmento que vamos a ocupar acá para completar el triángulo rectángulo va a ser igual a el voltaje menos XSIA seno de teta. Perdón, si lo vamos a ocupar. Ocupamos los dos. Entonces, aquí es el signo menos y aquí es la parte del coseno. Entonces, de nuevo, le ponemos los valores, ¿verdad? Y encontramos que
aquí tenemos, en vez del signo más que teníamos en la condición sobreexcitado, ahora tenemos un signo menos ahí. Entonces, y aquí sería el resultado de esta parte de acá. Entonces, luego resolvemos para B phi y vamos a obtener de que el voltaje va a ser de 308.8. Y el voltaje que teníamos antes era 277, el voltaje EA. O sea que en este caso la reflexión de EA es mucho menor todavía con respecto a B phi, ¿verdad? Y el 480 que va a tener EA, considerando que era 480, era 277 raíz de 3, va a ser menor que el voltaje terminal que estamos obteniendo de 535 voltios. Entonces, este problema es bien interesante porque realmente hablamos de todo lo que hemos estado hablando ahora. Cuando tenemos un factor de potencia atrasado, cuando tenemos un factor de potencia unitario, cuando tenemos un factor de potencia en adelanto. Entonces, yo voy a esperar que en una condición de sobreexcitación, o sea, con un factor de potencia en retraso, el voltaje interno, si yo mantengo constante mi corriente de campo, el voltaje interno va a ser menor que el voltaje inducido. Si tenemos un factor de potencia unitario en un generador con una corriente de campo constante, son dos condiciones que hay que cumplir. La disminución, o sea, casi va a ser el mismo voltaje, ¿verdad? La diferencia va a ser mínima. Y cuando tenemos un factor de potencia en adelanto, pues resulta que vamos a tener una condición de subexcitación. O sea que el voltaje inducido va a ser menor que el voltaje terminal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con estos casos. Luego hace otras preguntas, ¿va? Como para recordar otras cosas que hemos visto ahí. ¿Cuál es la eficiencia del generador? Cuando opera a corriente nominal con factor de potencia en retraso. Entonces, lo saca primero lo que es la potencia de salida. Ya sabemos que está operando a 60 amperios con un factor de potencia en retraso. Sacamos la potencia de salida. Además, sabemos que tiene pérdidas. Tiene las pérdidas eléctricas, que dijimos que la resistencia no se tomaba en consideración. Por eso se pone 0. Tiene pérdidas en el núcleo de 1.0 kilowatt y tiene pérdidas mecánicas de 1.5 kilowatt. Eso significa que la potencia de entrada, que es igual a la suma de la salida más las pérdidas, es igual a 36.6. Hacemos la relación y resulta que podemos encontrar, bueno, aquí estamos encontrando el par, ¿va? Pero para encontrar la eficiencia, fue la eficiencia lo que preguntaron, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia y cuál es el par? Lo que hacen es que sacan los dos pares. Es lo mismo que si hagan la relación entre las dos potencias, ¿no? La potencia de entrada y la potencia de salida. Aquí está la eficiencia. Potencia de salida entre potencia de entrada por 100. Entonces 34.1 entre 36.6 da una eficiencia de 93.2. Ahora, el par de entrada de este generador va a estar dado, por eso nos pidieron la
velocidad mecánica en radianes por segundo, porque sabemos que el torque va a ser igual a la potencia entre omega m. Entonces el par de entrada va a ser la potencia de entrada entre omega m, va a ser igual a 349.5. Y la regulación de voltaje del generador, que se mide en función de el voltaje vacío menos el voltaje de plena carga, sería, o sea, bajo la condición de factor de potencia de 0.8 atrasado, ¿verdad? Acuérdense que la de vacío se había dejado para 480 y cuando le pusimos la carga a plena carga, porque esos 60 amperios eran a plena carga, entonces consiguió una regulación de 17.1. En el caso del factor de potencia unitario, sería siempre 480 menos 468. Entre 468 es de 2.6. Y el caso del factor de potencia en adelanto sería de menos 10.3. Bueno, entonces, ahora, ¿qué más? Tiene una pregunta. Sí, dígame. Siempre en el factor de potencia en adelanto, la regulación de voltaje va a ser negativa. Sí, porque acuérdese que el voltaje de plena carga va a ser mayor que el voltaje De las terminales. en este caso. Es que mire, en este caso particular ocurre una cuestión. Tenemos una corriente de campo constante. Entonces, como se mantiene constante, ¿verdad? Lo llevamos, el voltaje inducido en vacío va a ser de 480, que como no hay corriente, ese es el voltaje terminal y siempre va a ser menor que si le ponemos carga porque va a ser más grande el voltaje terminal de fase. Bajo estas condiciones, sí, porque el voltaje terminal le estamos poniendo una carga capacitiva, entonces lo que va a hacer es que me va a incrementar el voltaje terminal de salida. ¿Ok? Listo, gracias, ingeniera. Ok. Vamos a ver qué otra cosa pregunta acá. Bueno, ¿cuál es la regulación de voltaje? No, solo eso. No, este ya estaba repetido. Este era aquí va. Ok, entonces esto sería un par de ejemplos. Ahora veríamos lo que es el diagrama de capacidad. El diagrama de capacidad está al final del capítulo de máquinas sincrónicas del libro de Chapman. Sin embargo, yo lo menciono aquí porque ahorita acabamos de ver todo lo que son las curvas que el fabricante le va a entregar con el generador. O sea, le va a dar la curva de vacío, que es bien importante porque ya vieron que nos sirve para cualquier condición de operación. Una vez que usted la saca, esa le sirve para encontrar, digamos, la corriente de campo que va a necesitar bajo diferentes condiciones de operación. No solamente le sirve para encontrar
la reactancia sincrónica. Entonces, ¿vieron esa? Vimos que necesitamos una de cortocircuito. También vimos las curvas B, las explicamos ampliamente. Entonces, hay otra curva que también se llama la curva de capacidad, que es la que nos sirve. Vamos a dejar de compartir esta, porque hay otra. Sí, aquí está. Y también la curva, aquí es. Sí, están dos temas adicionales, que es la característica de ángulo potencia y la curva de capacidad. Esos son, fíjense que esos serían los dos últimos temas ya para tener examen. Aunque vamos a hacer un par de ejemplos de esto, ¿va? Entonces, cuando hablamos de la curva de ángulo potencia, básicamente, y nos referimos al libro de Fitzgerald, donde básicamente estamos considerando un circuito representativo, dice que es de una máquina sincrónica, pero ahí básicamente sería de un extremo, de una potencia, de una barra a otra barra. Ingeniero, ¿está compartiendo pantalla? No. Ah, ok. No, porque bueno, es que cuando cambio se me sale ahí, pero está bueno que me digan. Ok, esta es la otra parte. Entonces, básicamente, esto sería en la barra del generador y esta sería en la barra donde se conecta el generador, y esta la barra, digamos que aquí es a través de una línea, y aquí sería la otra barra. Entonces, básicamente es la misma fórmula de la transmisión de energía de una barra a otra barra. Entonces, en relación a si nosotros tenemos aquí hay un error en el dibujo, pero es del libro. O sea, aquí estamos pensando que el voltaje terminal es E2, que debería ser E2 acá, y es E1. Aquí dice E1 y E1. Si este es el voltaje inducido, entonces esta es la caída de tensión. Este es el voltaje terminal, perdón. Este es la caída de tensión en la resistencia. Este es la caída de tensión en la reactancia. Y este es el voltaje inducido. Aquí, obviamente, ustedes pueden identificar que este es una condición sobreexcitado con un factor de potencia atrasado, tal y como pueden ver la corriente. La corriente retrasa el voltaje terminal, que es E2, no es E1, como tienen acá. Entonces, la potencia estaría dada en E2 como E2, o sea, de una fase, ¿verdad? Estaría como E2 por I coseno de phi, donde el coseno de phi básicamente estaría determinado, phi es el ángulo de carga. En este caso, tenemos la reactancia en este caso de la máquina sincrónica, la resistencia y la reactancia. Entonces, aquí es donde les digo yo, hacen un mix, ¿verdad? Porque en realidad esa representación es como de una barra a otra barra, la potencia, el flujo de potencia desde una barra hasta otra barra, que está conectado a través de una impedancia R más JX, que en este caso es la resistencia del inducido,
y la reactancia sincrónica. El ángulo phi es la diferencia angular entre E2 y la corriente I. O sea que en realidad, si ustedes se fijan, es la diferencia angular entre la corriente y el voltaje terminal, ¿verdad? Si estamos hablando de una máquina sincrónica. Entonces, la corriente va a ser obviamente la diferencia entre los dos voltajes, el voltaje inducido menos el voltaje terminal, entre la reactancia de la máquina sincrónica. Si los voltajes los escribimos de forma polar y poniendo en referencia el voltaje terminal, que sería E2 en este caso, entonces E1 sería, y volviendo aquí a la gráfica, este ángulo delta es la diferencia angular entre E1 y este es E2, ¿va? Ese es un errorcito que viene en el libro. Entonces, realmente, si ponemos de referencia a E2, entonces nosotros podemos ver que E1 está adelantado por un ángulo delta. Y esta es la representación de la reactancia. Entonces, básicamente, aquí sacan la corriente. Y después de trabajar un poquito la ecuación, vamos a llegar hasta este punto. E1 igual a E1 por E2 entre Z, seno de delta, menos lo que es este ángulo relacionado con la reactancia y la resistencia, la impedancia de la máquina sincrónica. Acuérdense que no lo consideramos propiamente hablando porque este ángulo que está relacionado, que es el ángulo de la impedancia, acuérdense que la resistencia generalmente es bien chiquitita. Entonces, por esa razón, aquí no saldría, porque sería seno de delta por seno de alfa z. Y si alfa z es casi 90 grados, entonces prácticamente solo les queda seno de delta. Y el otro se hace 0. Entonces, y esta parte queda relacionada con la resistencia, que también en el caso de la máquina sincrónica no la contemplamos porque la resistencia es bastante pequeña. Pero Fitzgerald tiene la particularidad que él pone todas las variables, ¿va? Para que no nos olvidemos que realmente una cosa es que se decida no utilizarse porque como la resistencia es bien chiquitita, entonces es poco lo que va ahí. Entonces, básicamente, esta sería nuestra expresión. O sea, la expresión en la barra 1 y luego en la barra 2, ¿verdad? O sea, esto sería visto desde el punto de vista de la potencia que va desde el voltaje inducido hacia el voltaje terminal. Y esta sería del voltaje terminal visto desde el voltaje terminal, ¿va? Entonces aquí le tiene que restar esto. Igual, el ángulo tampoco se considera porque el argumento de esto, pues, es bien chiquitito, lo que nos lleva a un ángulo casi de 90 grados. Entonces, aquí lo dice, alfa z es casi 0 grados. La reactancia prácticamente es X. Entonces lo que nos queda es
que tanto la potencia puesta en la barra terminal es prácticamente la misma, ¿no?, que la que veríamos desde el punto de vista del voltaje inducido. Entonces, miren aquí, ya tenemos una expresión que la vamos a utilizar bastante, que es E1 por el voltaje terminal. Acuérdense que E2 es el voltaje terminal entre X por el seno de delta. Esta es una expresión que, por eso les dije yo, es interesante que veamos aquella, ¿cómo es que se llama? Lo del triángulo, porque si por geometría este ángulo es este ángulo que tenemos acá, entonces este segmento de acá sería X por Y por el coseno de phi, el ángulo de carga. Pero también este segmento yo lo puedo escribir como E1 por seno de delta. Entonces, en ambos casos esto es igual. Ahora, como les dije anteriormente, esta parte de acá es muy parecida a la expresión de la potencia. La expresión de la potencia sería voltaje por corriente por coseno de teta. Entonces, si nosotros multiplicamos en ambos lados, oiga bien, en este caso E2, que es el voltaje terminal, entonces sería, y dividimos entre la reactancia, entonces tendríamos esta expresión. Y en este caso obtendríamos la expresión de la potencia que tenemos acá, no más que acá ya la tenemos en condiciones trifásicas, ¿verdad? O sea que esta sería la expresión de la potencia para una máquina sincrónica de polos de ¿cómo es que se llama? Entre hierro uniforme. Entonces, esta sería la expresión de la potencia. Obviamente también es esta, pero esta es muy útil también. Bajo ciertas condiciones, a veces necesitamos esta. Entonces, el ángulo delta nos daría, cuando es igual a 90 grados, nos daría la expresión máxima, la potencia máxima que vamos a tener, tanto en condición monofásica como en condición trifásica. Entonces, esa es la expresión de la potencia, que nos va a servir muy útil para lo que vamos a ver ahorita. Ahora, la curva de capacidad está relacionada con, yo les voy a preguntar, ¿les quedó claro esto? Esto es algo que ustedes deben de estudiar para saber de dónde sale cada cosa. Ya les digo, ellos hacen todo el análisis aquí, pero al final no se utiliza este ángulo delta Z, porque, y de hecho en el mismo libro lo dice, lo que pasa es que a Fitzgerald le gusta poner no hay que olvidar que la resistencia tiene un componente, pero ¿cómo es que se llama? No lo tomamos en consideración y realmente no es malo no tomarlo en consideración. Así que quiero ver a ver si entendieron esta parte que habíamos adelantado un poquito. Creo que sí, ingeniera. Ok.
Entonces ahora seguimos caminando hacia la curva de capacidad. Los valores nominales de voltaje, velocidad y frecuencia. La frecuencia, como les había dicho, o trabajamos a 50 o trabajamos a 60. No hay para dónde. Y quien nos dice es, aquí trabajamos a 60. Si no fuéramos a Europa, trabajáramos a 50. En algunos lugares de América del Sur, Paraguay, trabaja a 50, por ejemplo. Entonces, les había dicho y se los he recalcado que la velocidad del eje está relacionado con la velocidad la velocidad del recurso. Si es una planta hidro, pues tiene que ver bastante con la velocidad que tenga el caudal. O puede ser una planta de vapor. Entonces, pero ahí yo tengo la frecuencia fija y la velocidad del recurso también. Entonces, el que sale de comodín aquí es el número de polos. Eso es una cosa. Ahora, lo que es el voltaje inducido depende de el número de vueltas, el flujo y la frecuencia. ¿Verdad? Ese es el voltaje inducido. Y el voltaje inducido, acuérdense que también, si no hay saturación, hay una condición de linealidad con la corriente de campo. Entonces, yo puedo definir una corriente de campo máxima. Entonces, ahí básicamente yo estoy diciendo hasta dónde puede llegar ese voltaje inducido. Ahora, otra cantidad que son valores nominales son valores nominales, ¿va? Que es la potencia aparente. Esos son datos que se los dan en una placa. En una placa les dicen cuáles van a ser los kVA nominales del generador. Les pueden decir la frecuencia, les dicen el voltaje. Ustedes dirían, bueno, ¿y por qué no dice la corriente, va? Pero les da los kVA nominales. Entonces, si les da los kVA nominales, les está dando la corriente, porque ya el voltaje nominal ya lo tienen. Entonces, prácticamente ese va a ser el nivel máximo de potencia aparente que puede manejar ese generador sin dañar los aislamientos del devanado del estator. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí me está definiendo una máxima corriente para el cual están diseñados el aislamiento de los devanados del estator. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que llama? Bueno, y la corriente, ¿por qué? Porque ya creo que ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo se dañan los devanados? Se dañan por un sobrecalentamiento. Cuando circula una corriente en el devanado, el devanado está hecho de cobre, un material que tiene un parámetro resistivo. Entonces hay una potencia de pérdidas que ya hemos hablado de ella. Entonces es una potencia de pérdidas por el cobre, hasta así le dicen.
Entonces, esa potencia de pérdidas, en vez de convertirse en una potencia eléctrica, se disipa en calor y lo que calienta son los devanados. Y lo mismo ocurre también en el devanado del rotor, ¿verdad? Hay una corriente de campo máxima. Entonces, en ambos casos tenemos que ver que se proteja. En el caso del extractor, nos van a dar la máxima corriente que es a través de la potencia aparente. Ya tenemos el voltaje terminal. Entonces, aquí ya vamos a saber cuál va a ser nuestra corriente máxima. Pero no lo vamos a ocupar como una potencia así y tampoco vamos a ocupar una potencia de campo, una corriente de campo. No es necesario que me la den, sino que lo dicen a través de, este es un límite, los kVA. Ya lo vamos a ver. Entonces, de aquí, utilizando lo que hemos visto, es que este diagrama fasorial de fase, nosotros lo vamos a convertir en un diagrama de potencia. Entonces, para hacer un diagrama de potencia, ya sabíamos que aquí, o sea, vamos a multiplicar, aquí tenemos XS por IA. Entonces, les habíamos dicho que era lo que hacía falta para que se pareciera a la ecuación de la potencia. En este caso aquí era XS, este vertical era XSIA por coseno de teta, ¿va? Entonces era multiplicar por el voltaje y dividir entre la reactancia. Entonces básicamente si nosotros multiplicamos, y aquí hacemos un diagrama trifásico de potencia, si nosotros multiplicamos cada uno de los vectores que tenemos acá, multiplicamos por 3 por el voltaje y lo dividimos entre la reactancia, entonces lo que nos queda aquí, si ustedes se fijan, es S. Lo que nos queda acá sería 3, miren, 3 por B por I por coseno de teta, ¿verdad? Y lo que nos queda acá, 3 por B por I por seno de teta, que es Q. Ahora, aquí en este caso es un parámetro que es que lo vamos a ocupar, pero lo vamos a ocupar más que todo porque tiene el voltaje inducido y el voltaje inducido tiene una proporcionalidad con la corriente de campo, sobre todo cuando no hay saturación. Entonces, la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a trasladar el eje. Vamos a trasladar el eje. O sea, aquí ya lo trasladamos. Vamos a decir que aquí va a ser el punto 0 y esto me va a quedar negativo. Esa es otra de las cosas que vamos a hacer. O sea, esta parte queda en la parte negativa porque aquí es el punto 0. Y también de aquí a acá sabíamos que era el voltaje terminal, pero como a todos los segmentos lo multiplicamos por 3 por B entre XS, entonces nos va a quedar 3 veces B cuadrado entre XS. Entonces, ¿para qué tenemos eso? Ok. ¿Para qué tenemos eso? Bueno, ya vimos que
lo que es la potencia está dada por 3 por B por I por coseno de teta. La potencia reactiva está dada por 3 por B por I por seno de teta. La potencia aparente está dada por 3 veces B phi por IA. Esta es muy importante. Y no menos importante va a ser esta otra, que va a estar negativo, ¿verdad? Porque como corrimos el eje, entonces lo multiplicamos por 3 por B entre XS, nos va a quedar un Q, le vamos a llamar Q, un punto Q, que va a ser igual a menos 3 el voltaje al cuadrado entre XS. Y vamos a tener también DE, que DE también viene de abajo, y va a ser 3 por EA por B phi entre XS. Entonces, todo esto nos sirve para encontrar nuestra curva de capacidad. La curva de capacidad se construye bajo condiciones nominales. Una vez que ustedes ya la tienen construida, no es que para cada condición van a construir una curva de capacidad, no. Primero la encuentran en condiciones nominales y después miran qué es lo que pasa con las diferentes condiciones en las que va a operar la máquina. Y lo que les va a decir es cuándo está operando en condiciones seguras. ¿A qué se refiere a eso? Bueno, en el caso del devanado del estator, les va a establecer un límite para decirles que si opera más allá de ese límite, ese devanado del estator va a estar comprometido. Y acuérdense que el daño no es de un solo, sino que es acumulativo. Cuando menos acuerdas, si no lo respetan, lo que va a suceder es que va a haber un cortocircuito. Y eso lo mejor es evitarlo, porque las reparaciones de eso, de repente le sale mejor comprar uno nuevo. Entonces, construimos nuestra curva de capacidad. ¿Cómo la construimos? Este círculo corresponde a S. Ustedes ponen ¿cómo es que llama? Ponen un compás acá y dibujan un círculo con la amplitud de S. Ok, entonces S va a ser el límite de operación del devanado del estator, porque básicamente si tenemos la potencia aparente nominal, el voltaje nominal, a corriente nominal. Entonces ahí no queremos pasarnos de ahí porque vamos a ir dañando de poquito en poquito al generador y no queremos hacerlo. Entonces, ok, entonces ya tenemos el límite, que básicamente sería todo este círculo, todo el círculo, ¿verdad? Pero aquí básicamente en este lado, yo estoy entregando potencia activa y estoy entregando potencia reactiva, ¿verdad? Entonces, aquí ya sería en la condición subexcitado. Esta es la condición de operación, este cuadrante, el 1 y el 4, son la condición de operación de un generador. El 2 y el 3 sería para un motor. Entonces, aquí estamos hablando de un generador. Ok. Entonces, para encontrar el límite de corriente del rotor, lo que hacemos es que ponemos el compás aquí, una vez que hemos calculado el punto Q,
Y resulta de que con una amplitud 3 veces CA B phi entre XS, dibujamos este arco. Y con eso nos da el límite de corriente del rotor. Entonces, si yo opero aquí, yo tengo una condición segura tanto de el rotor como del estator. Estoy abajo de esta y estoy debajo de esta. O sea que el punto de protección básicamente, y sería desde aquí, del pegue del eje para acá, sería la intersección de las dos curvas, ¿no? Entonces, aquí todo esto yo estaría operando en condiciones buenas para la corriente del rotor. Sin embargo, yo aquí me estaría llevando de encuentro al devanado del estator. Entonces, o sea, todo esto de acá. Luego existe un límite aquí que solo lo tengo con una flecha, que no es exactamente una línea recta, pero que está relacionado con esta parte de acá, estaría relacionado con cuánta potencia reactiva puede absorber el generador cuando yo lo estoy trabajando en una condición subexcitada. Entonces, el límite de corriente no es en esa condición. Aquí dice que sí va, pero en realidad el límite sería, si no existiera esa restricción, y esa restricción ocurre por condiciones operativas, ya no ocurre por un problema propiamente hablando de sobrepasar, ¿cómo es que llama? Sobrecargar el devanado del estator. Si no lo hubiera esta limitación, entonces sería esta. Pero acá ocurre que ustedes ya vieron que la potencia, a ver, no, acá. Ustedes ya vieron que la potencia trifásica es igual a 3 veces P phi por E por seno de delta. Entonces, en la medida que el voltaje inducido se reduzca, yo tengo que, o sea, la potencia que se genera debe ser suficiente para que se suplan las pérdidas y se entregue potencia al sistema en un generador. Si la potencia generada no es suficiente, o sea, este voltaje de excitación es lo suficientemente pequeño, entonces entramos en una condición de pérdida de campo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que mi generador va a trabajar como un motor. Entonces, eso, por eso les digo que ese límite, este límite que no es exactamente una línea recta, este límite estaría asociado a una condición de operación. Una condición de operación en la cual ya la corriente es tan pequeña que me produce un voltaje inducido pequeño y eso resulta en una potencia eléctrica que no es suficiente para suplir las pérdidas de la misma máquina. Entonces, cuando un generador empieza a agarrar potencia de la red para suplir sus pérdidas, entonces hablamos de que se está motorizando. Entonces, y lo que puede ocurrir ahí
es una condición que puede desembocar en condiciones más serias. O sea, todos los demás límites están relacionados con condiciones máximas. Este está relacionado con una condición mínima. Ahora, hay un límite adicional en el que Mario. que estaría relacionada con la potencia máxima mecánica. O sea que ¿Estás viendo? saben que la potencia eléctrica, la potencia mecánica es igual a la potencia de salida eléctrica más las pérdidas, ¿verdad? Entonces, aquí también están involucradas las pérdidas. La turbina tiene una capacidad máxima. La turbina, el primomotor en sí, tiene una capacidad máxima que lo tenemos que considerar. Entonces, no podemos sobrecargar la potencia de salida del primomotor. Entonces, por eso existe, y de hecho en el ejemplito que desarrollan en Chapman lo consideran. Entonces, básicamente, ¿cuál sería la zona segura? Ok, la zona segura, lástima que no. La zona segura sería toda la intersección. O sea que solo sería este cuadrito de aquí para acá. Todo lo que está afuera, si está operando aquí en este punto, estaría seguro el devanado de campo y el devanado del rotor, pero la turbina estaría sobrecargada. Si operamos aquí, está bien el devanado del estator, pero el del rotor no está bien. Aquí es una condición segura, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve la curva de capacidad. Y de hecho, aquí viene el ejemplito que les digo yo que tiene Chapman. Dice, dibuje la curva de capacidad. Para dibujar la curva de capacidad, tenemos que conocer las condiciones nominales de la máquina. Entonces, dice que es un generador sincrónico de 6 polos, 480 voltios, 50 Hz, conectado en Y. Tiene un valor nominal de 50 kVA con un factor de potencia en atraso. Tiene una reactancia sincrónica de 1.0 ohmios por fase. Y el generador está conectado a una turbina de vapor capaz de suministrar hasta 45 kilowatts. Aquí les dan las pérdidas. Dicen que las pérdidas por fricción y rozamiento son de 1.5 kilowatts y las pérdidas del núcleo son de 1.0. Aquí, como no les da la resistencia, pues lo que significa es que no las vamos a tener, no vamos a considerar las pérdidas en el cobre en este ejemplo. Entonces dice, dibuje la curva de capacidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Ok, entonces a estos valores nominales tiene que a 50 kVA, 480 voltios, va a conocer su corriente nominal. Se pone, entonces, miren, aquí tiene la potencia aparente, es igual a 3 veces el voltaje nominal, la corriente nominal. Como está conectado en Y, tenemos que sacar 480 entre raíz de 3. Tenemos 277. Entonces, la corriente máxima va a ser igual a 50 entre 3 el voltaje terminal de fase, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener, o podría ser raíz de 3 por 480. Entonces, aquí sería una corriente máxima de 60 amperios. Ok, con eso encontramos el voltaje inducido bajo condiciones nominales.
Entonces es este. Entonces con este valor de EA encontramos de y nos va a dar 263 kilos. También tenemos que encontrar U, que es igual a 3 por B phi al cuadrado entre XS. Entonces 3 por 277 entre 1. Entonces sería 230 kilowatts. Ahora nos dicen, ok, la potencia de salida máxima disponible con un motor primario con una potencia de 45 kilowatts va a ser, sabemos que la potencia de entrada es igual a la potencia eléctrica más las pérdidas. En este caso, conocemos la potencia máxima de entrada, conocemos las pérdidas, entonces podemos conocer la potencia máxima de salida. Entonces, la potencia máxima de entrada es de 45, le restamos las pérdidas y nos da la potencia máxima de salida para no sobrecargar la turbina. Entonces, con esos valores construimos, ¿verdad? Aquí está el círculo de la potencia aparente, que son 50 kilovoltamperios, ¿verdad? Le hacemos aquí, básicamente, aquí tenemos el origen del círculo, que era menos 230 más de me va a dar acá, menos 230 más 263. Sería 263, 33 kilowatts. Aquí sería el punto. Es el punto aquí en la recta. Entonces, y aquí ponemos los 42 de la potencia máxima, aunque no parece 42, ¿verdad? Porque sería 25 y 25. Ok, la mitad de 25 son 12, casi. No, pero esto un poquito más para acá. Serían 42.5, ok. No está tan hecho. Entonces, el punto, la zona de operación segura es igual a esto. Es igual a esto, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de operación segura. Entonces, ahí ya tienen nuestra curva de capacidad. Sí, creo que aquí no les mencioné que esta casi línea recta, porque no es recta, los fabricantes lo tienen más o menos, que si usan una turbina hidráulica, entonces las turbinas hidráulicas son más robustas, entonces son más grandes, el rotor bien grandote, ¿verdad? Entonces es más difícil que se desboquen. Entonces más o menos aguantan un 50% de la potencia nominal. Ahora los motores, si es un motor de combustión interna o una turbina de gas, entonces anda por alrededor de 30% la potencia nominal, ya que son menos robustas, los ejes son más pequeños y todo eso, y la inercia es menor. Entonces, más o menos ese es el límite. Si estaríamos hablando de un motor de combustión interna, entonces sería el límite acá abajo sería aproximadamente una línea de 15 kilowatts, ¿verdad? Más o menos. Entonces, eso es. Ahora, hay otras preguntas aquí. Aquí preguntan otras cosas. Que si con 56 amperios y con un factor de potencia de 0.7, estamos trabajando en una condición segura.
Pues entonces hacemos el cálculo. Para ese factor de potencia, vamos a tener una potencia de 32.6, ¿verdad? Con 56 amperios. Y calculamos nuestra potencia. Calculamos nuestro reactivo, el reactivo producido a 56 amperios y con ese factor de potencia. Sería 33.2. Entonces, de lo que nosotros hemos visto acá, bueno, aquí casi estaríamos en el límite con el reactivo, pero aún estamos en zona segura, porque como les dije, es 263 menos 230. Aquí lo que tenemos, o sea, si ponemos el compás acá y con una amplitud de 63, entonces esta diferencia de acá nos quedaría de 33 kilowatts. Ok. Entonces estaríamos bajo una condición más o menos segura. No habría tanto problema. Las curvas estas. O sea, ya se los tenía incluido. Entonces, eso es más o menos lo que corresponde a lo que es la curva de capacidad. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Aló? Sí, para la potencia activa también está en una zona segura en general. Sí, es así, porque acuérdese que la potencia máxima que puede generar es de 42 kilowatts. Aquí lo calculamos. Este límite de acá está puesto a 42 kilowatts por toda esta vertical. Y la zona segura es toda la intersección. ¿Verdad? Ok. Otra cosa, si mal no recuerdo, me dijo que el primer y cuarto cuadrante era para generadores, ¿verdad? Estos dos cuadrantes son para generadores. El primer cuadrante es... Permítame un momento. Está lloviendo. Está lloviendo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Ya me desconcentré. No, estaba dando clase. Estoy. Bueno, entonces como les decía, el primer cuadrante es con factor de potencia atrasado, el segundo cuadrante es con factor de potencia adelantado. Aquí en este cuadrante, en el primero, entrega potencia y entrega reactivo, que sería para suplir lo que está demandando una carga con reactivo inductivo. Y la otra, la de abajo, sería para entregar potencia activa. El generador siempre entrega potencia activa, pero en este caso actúa como una carga para absorber reactivo. Entonces, absorbe reactivo capacitivo. Esa es la otra expresión, ¿verdad? En el primer cuadrante produce reactivo. En el segundo caso, ¿cómo es que llama? Produce reactivo capacitivo. Entonces, no sé si queda claro. Sí, quedó claro. Mira, muchas gracias. Ok, entonces miren, ahorita aquí ya está lloviendo y tengo que ir a recoger unas cosas afuera. Nos vemos entonces el martes. Listo, ingeniera. Muchas gracias. Okay. Bye. Sí, dígame. Sí. No, se lo doy la otra semana, el martes.
Ok, gracias. Y va a subir estas diapositivas al campus. Sí, sí las tengo que subir. Lo que pasa es que me he retrasado con ustedes. Pero realmente ese es un resumen de todo lo que tienen en el libro. O sea, ahí no hay ninguna pérdida. ¿Ok? Sí. Está Ok. bien. Gracias. Gracias.